¿Cuántas personas conoce usted que tengan el privilegio de descubrir una ciudad antigua? Una ciudad invaluable para el pasado de los mexicanos. Y también para el presente y para el futuro. Sin duda tiene razón, Eduardo, para el presente y para el futuro. Cacaxtla fue descubierta en 1975 por Eduardo Merlo y hoy aquí en Observadores, este espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo y también desde aquí, desde la Ciudad de las Ideas en Puebla, conversamos con él. Eduardo, 1975, ¿cómo encontraste vestigios de esta gran ciudad que trasciende hoy como joya arqueológica en nuestro país? Como todos los grandes descubrimientos, por accidente. Realmente un campesino, sembrando su tierra, se atoró el arado, intentó quitar una piedra para despejar el camino y resulta que no era una piedra, era un muro, parte de un palacio. Le quitó la tierra, empezó a aparecer color y se espantó. Los campesinos son supersticiosos y a veces es de buena suerte que lo tengan porque de otra manera destruyen. Y fue a la oficina del Instituto de Antropología, yo era el único arqueólogo que había entonces para Puebla y Tlaxcala, y me dijo, algo apareció en mi terreno que es extraño, me gustaría que lo viera, y fui. Y quitamos entre los dos un poco de tierra y empezaron a aparecer brochazos de pincel, colores que era muy extraño encontrarse por ahí. Yo le dije, vamos a taparlo porque no tenemos los elementos. Esto fue en enero de 1975. Ahí se quedaron guardaditos. En octubre es la feria del pueblo, en septiembre más bien, es la feria del pueblo que está junto. Fue el gobernador de Tlaxcala y le dijeron, vino un arqueólogo de Puebla. Vino un arqueólogo de Puebla, es Tlaxcala donde está Cacaxtla. Okay. Y nos dijo que no podíamos excavar esto. Y el gobernador les dijo, ¿pero qué le hacen caso a uno que viene de Puebla? Él no sabía y supongo que iniciaron las excavaciones, pero das ahí un inicio importantísimo que fue el color. Cacaxtla es una ciudad que nos permite conocer el color, las formas con las que interpretaban la realidad artísticamente estos hombres del pasado. Cacaxtla es uno de los murales más coloridos que tenemos en Mesoamérica. Háblame del mural, del gran mural de la batalla. Bueno, a mí en particular me intriga mucho este azul, este guerrero azul. ¿Cómo obtenían ese pigmento? Es la primera vez que en el centro de México sale ese color azul. No se había usado antes. Teotihuacán tiene muchísimos murales, la zona de Veracruz, pero no se usaba el color azul. El azul lo descubrieron los mayas para la región de Chiapas, Guatemala, esta zona de los mayas antiguos, y que posiblemente por relaciones comerciales trajeron el mineral, el pigmento, para el color azul. Porque sí hay cierto parentesco entre Cacaxtla y la zona maya, lejanísimo, pero parentesco al fin y al cabo. Y ahí se nota esa relación. Hay algo que es interesante cuando, acompañado ya de dos arqueólogos que vinieron conmigo, queridísimos amigos, Diana López y Daniel Molina, limpiamos completamente la primera parte del mural. Es muy conocida esa parte de la limpieza que se hizo. Ambos estábamos emocionados, pero no queríamos decir uno al otro que nos parecía maya, porque nos sonaba absurdo decir que hay mayas en el centro de México, pero finalmente quedamos convencidos de que había un grupo pariente de los mayas que trajo toda esta tradición hacia el centro. Eso ya es de suma interesante, que parientes de los mayas estaban aquí, pero además ese mural tan famoso y visto por todos nosotros narra algo en particular. Narra una batalla, un combate terrible, sangriento, entre dos grupos muy bien clasificados, unos que traen atuendos que nos recuerdan a los viejos olmecas, incluso traen medallones con aquellas figuras de jade que son famosas para la cultura de la costa del Golfo, los atuendos, en fin, y otros que incluso su perfil es diferente, vienen vestidos con pieles de jaguar y que son los vencedores. La batalla es muy realista, sangrienta, al grado de que los vencidos tienen abierto el vientre y los intestinos de fuera, es decir, es dramático la forma de representar esa victoria. Iniciamos el programa y me dijiste, también tiene que ver con nuestro presente
y con nuestro futuro. ¿De qué forma este pasado prehispánico nos determina? Tú has sido un investigador, un arqueólogo que además ha reflexionado en torno a la identidad del mexicano y una labor que además han hecho otros pensadores. ¿De qué manera estamos relacionados con estas grandes culturas que desarrollaron un alto grado de civilización y que nos dejaron herencias magníficas? Bueno, compartimos con ellos, o más bien heredamos de ellos, actitudes, maneras de ver la vida, humor, odio, agresión, bondad. ¿Podemos saber, hay registro de su humor? ¿Hay registro? Claro, hay registro de su humor. Encontramos figurillas que se están riendo. Hay una muy famosa de la muerte, una calavera que está sentada y está carcajeándose. Es decir, es el sentido de la muerte, o más bien la actitud hacia la muerte, la heredamos totalmente de ellos. De Europa no nos pudo llegar porque hay una actitud de horror, de miedo, etcétera, que no tenían en el mundo prehispánico. Platícame, Eduardo, ¿qué otras actitudes, qué otras cosas tenemos en el México del siglo XXI que sabemos provinieron de estas grandes civilizaciones? Algunas no son tan positivas. Lo peleonero. ¿Lo peleonero? Pero lo peleonero entre nosotros mismos. Es decir, que buscamos que el otro no logre lo que nosotros no podemos lograr. ¿Y cómo podemos determinar? O sea, la famosa teoría del cangrejo de que cuando alguien va saliendo de la caja... Suena muy feo, pero esto es cierto. ¿Y cómo lo podemos Porque saber? Nosotros podemos ver cómo un grupo aniquila completamente. El caso de Cacaxtla es muy bueno. Cómo un grupo que viene aparentemente del norte aniquila a un grupo del sur de mucho más rasgos de civilización, mucho más refinados, y lo borra completamente. Es decir, no toma lo que le conviene y lo adapta, sino hasta después. Pero primero aniquila y después copia, por llamarle de alguna manera. Eso es algo. Pero también por el lado positivo, es una contradicción aparente la gran hospitalidad, la gran generosidad de la gente. Conocemos, por ejemplo, la distribución de las casas. Así es. Las habitaciones, a dónde ponían el fuego, a dónde ponían la cama o el petate para dormirse, y cómo compartían con toda la gente que llegaba lo suyo. Es decir, uno ve que las habitaciones, aunque sean muy estrechas, por el desgaste fueron usadas, muy, muy, muy usadas, ¿no? Y lo que deja ver estas formas de convivio familiar y que podrían permanecer hasta la fecha. Pero Eduardo, tú también eres cronista de otra ciudad emblemática, también de origen prehispánico, pero emblemática en la fusión con España, con los conquistadores, que es Cholula, sí, por que supuesto. Donde vemos esta pirámide y esta iglesia construida. Háblame un poco de qué sucede en la identidad del mexicano con este encuentro cultural. Aquí hay una cosa que es muy interesante. La irrupción de los conquistadores españoles, primero con la espada y después con la cruz, pero además la actitud muy sabia y muy inteligente de los naturales de aparentemente tomar de inmediato lo que les ofrecen, pero al mismo tiempo no borrar lo suyo. Es decir, se ve muy claramente, los santos cristianos vinieron a ocupar el lugar de los dioses prehispánicos, con todas sus características. Una sustitución casi 1 a 1, ¿no? 1 a 1, 1 a 1. El mejor ejemplo es la gran pirámide de Cholula, dedicada al dios de la lluvia, a Tlaloc. Y de pronto, bueno, se borra todo esto, llegan los españoles, ponen la ermita de la Virgen de los Remedios, que en España es invocada para una buena lluvia. Pues no pasó nada, simplemente la gente sigue hablando, rezando, cantando a la lluvia que necesita, ¿sí? Y lo mismo podemos encontrar en todos los barrios de Cholula, que son 10 barrios los que tiene, y hasta podemos distinguir qué dios estaba en cada barrio por la sustitución que se hizo. ¿Sí? Hay cosas que son muy evidentes. San Pedro es el que cuida el cielo. Mictlantecutli es el que cuida la entrada al más allá. Entonces uno sustituye al otro. Y así podríamos seguir con los demás santos. Cholula, como dijo Hernán Cortés, era la Roma de Anáhuac.
es decir, la especie del Vaticano. Ese era el apelativo que le puso. Él le llama la Roma de Anáhuac. La Roma de Anáhuac. Se fijó muy claramente de la importancia que tenía Cholula. Todos los señores gobernantes iban una vez en su vida a Cholula a ratificar su mandato. Les perforaban la nariz y las orejas, el beso, es decir, abajo del labio, y eso era el símbolo de que estaban consagrados en Cholula. ¿Cómo rescatar hoy, en México siglo XXI, esta grandeza que parece que hemos perdido en la dinámica social que tenemos y no nos acordamos que en estas mismas tierras florecieron imperios y florecieron pensadores? ¿Cómo crees tú que podríamos rescatarla y tenerla más presente como parte de nuestros valores y no pensar que simple y sencillamente fueron otros seres que existieron y que estuvieron por aquí? Una cosa muy importante es la educación, es decir, la información. La gente no está informada, tiene una idea muy, muy vaga del mundo prehispánico, que si los sacrificios, que si comían carne humana, que si no sé cuánto, pero no conocen los verdaderos valores, el sistema de organización social, que al fin y al cabo es el mismo. Pongo un ejemplo, en nuestras familias la mamá es el eje. Así es. En el mundo prehispánico es la mamá el eje. Y si había una organización matriarcal, es sabido. Totalmente. La mamá manda, aunque el papá tenga la figura, la mamá manda y la mamá distribuye, y la característica de miembro de la familia se hereda por la mamá y no por el papá, como en algunas culturas, los judíos, por ejemplo. Era una característica de esta civilización. Y la tenemos todavía. La madre sigue siendo el centro de la organización familiar. Entonces, acercarse y conocer y difundir y divulgar, claro, este tipo de cosas, como bien dices tú, desestigmatizar asuntos como el sacrificio, claro, humano, que puede ser que existía o no. No, sí existía, pero no era lo único, y hay que abrir el campo de visión. Hay que abrirlo, y sobre todo hay que reflexionar en que era gente industriosa, era gente trabajadora y trabajaba colectivamente. Eso lo estamos perdiendo. Todavía quedan algunos pueblos. Trabajan en un día de la semana o dos para el pueblo, no para ellos solos. Es el trabajo comunal. Eso es del mundo prehispánico y estamos a punto de perderlo. Y que existe en varias regiones del país hasta la fecha. Sí. O el yo te ayudo y tú me ayudas. Las fiestas. En mi fiesta tú cooperas para mi fiesta y en tu fiesta yo coopero para tu fiesta. Eso es del mundo prehispánico, absolutamente. Los europeos no les heredaron nada de eso. Yo creo, Eduardo, que con esta reflexión vale la pena quedarnos, ¿no? Este sentido del México prehispánico, donde la colectividad era más importante que el individuo y la colaboración era la herramienta para lograr, pues, sin duda, este esplendor, el esplendor como el que alcanzó Cacaxtla, descubierta por Eduardo Merlo en 1975. Increíble, Eduardo, felicidades. Es un honor, es una suerte. Muchas gracias por compartirlo. Esto es Observadores desde la Ciudad de las Ideas, un espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. Pasado el gran terremoto del año 3000, cuando máquinas inimaginables comiencen sus trabajos de excavación en lo que fue la Gran Tenochtitlán, ¿qué dirán los arqueólogos, ellos tan afectos a decir cosas, cuando descubran el Cárcamo de Dolores y su colosal estatua yaciente? ¿Sería el santuario de un ídolo dormido, pirámide con cúpula según antiguos rituales con extraños jeroglíficos adornando sus paredes? ¿O tal vez la tumba de algún narcotraficante de esos que, según la historia, dictaban su ley a principios del lejano siglo XXI? No hay que ir tan lejos. Es el tributo de Diego Rivera Tlaloc, el resultado de su incansable espíritu renovador que imaginó formas, animales elementales que cobrarían, si no vida, al menos movimiento cuando las aguas vivas del río Lerma inundaran la mansión del dios y crearan la ilusión del movimiento perpetuo. El agua, origen de la vida en la tierra, conjunto arquitectónico, escultórico y paisajista, prodigio de colores, canto y piedra,